En Mateo, todos aquí pastores y pastoras, coordinadores, líderes, aún familia, creo yo que todos hemos predicado este texto, creo yo. Si usted no ha predicado, arrepiéntase. Mateo 28, 16, 20, porque tiene que haberlo predicado alguna vez, por lo menos una vez. El título que le pusieron en la traducción, recuerde que la Biblia original no tiene títulos. La Biblia original venía sin números, sin capítulos, sin números. Pero el título que le pusieron en la traducción es La Gran Comisión. A mí generalmente no me gusta mucho ese título, le confieso, y menos en campaña política. No sea que se acerque un político y me pregunte la Gran Comisión y se interese y se nos arma un desorden ahí que es innecesario. Entonces yo le llamo mejor la gran asignación del rey. Y de eso quiero que dialoguemos unos minutos acerca de la gran asignación del rey. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, las últimas palabras de Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Curioso, pero algunos dudaban, dice el escritor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda euxoxia, es la palabra en griego en el original, toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo derecho legal, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en el original no decía por tanto, decía mientras vayan, porque el por tanto a veces se puede confundir como el verbo imperativo, pero ahí no era el imperativo es haced discípulos. El verbo imperativo era mientras vayan, tienen que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así sea. Amén. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, en medio de la fatiga natural de una convención de días, escuchando tanta palabra que viene de parte de ti. Permite que aún haya tierra fértil en el corazón de tus hijos para recibir la buena semilla que es la palabra de Dios. Señor, silencia aquellas voces que distraen el alma, la mente, el corazón, para no recibir tu palabra. Cansancio, el hambre, la fatiga, la preocupación. Y permite, oh Dios, que el corazón de tus hijos se active y usa mi imperfección para hablar tu perfecta palabra. Y Espíritu Santo, manifiéstate, Espíritu de Dios. Tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Contexto de esta palabra, Mateo 28. 4 evangelios, llamados evangelios sinópticos. 75-80% de los evangelios se repiten unos y otros, salvo algunas excepciones en Juan. ¿Por qué entonces escribir 4 evangelios? ¿Por qué permite el Espíritu que se inspiraran 4 evangelios sinópticos? Sabemos que la palabra sinópticos es similares. ¿Por qué? Es claro que cada evangelio fue escrito para un receptor diferente. No era el mismo receptor el que recibió el evangelio. Aunque estas palabras de la Gran Comisión también están en Marcos, están en Lucas y están en Juan, intencionalmente quiero que nos detengamos acerca de Mateo, lo que escribió Mateo. ¿A quién le escribió Mateo? ¿Cuál era la intención del evangelio de Mateo? Mateo era un tipo de clase alta, ¿no? Mateo no era el popular discípulo de Jesús, del vulgo, de la multitud. Mateo era estructurado, un hombre de profundas relaciones políticas y sociales de aquella época, para que lo dejaran cobrar los impuestos que le correspondían al Imperio Romano.
Y también tenía que ser cercano a las autoridades judías de la época, llámese Sanedrín, rabinos y todo lo demás. Así que Mateo cumplía esta particularidad. Mateo el Evangelio lo dirige a la gran cantidad de cercanos, compañeros que un día caminaron con él, de judíos, que no reconocían a Jesús como rey. El enfoque, y usted lo sabe, el Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como rey, pero presentarlo no necesariamente ante todo el mundo, seguramente ante el que lo leyera, pero dedicado especialmente con una postdata a mis compañeros de la clase alta judía, porque ellos reconocían a Jesús como maestro o rabí, incluso como profeta. Por eso le dijeron: sabemos que vienes de Dios, porque ninguno puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Eres un mensajero, eres un profeta, maestro, pero de ahí a que seas rey dista mucho. Así que Jesús no fue recibido como rey. Y cuando Mateo escribe el texto, el Evangelio, era dedicado a esa porción muy intencional de judíos de clase alta, espiritualmente estructurados, dotados, para que lo conocieran. De ahí que cuando usted mira, por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 1, comienza diciendo, acompáñeme al texto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, está presentando a Jesús con su derecho legal, genealógico, para ser llamado rey. Si fuera a hablar de cualquier maestro, cualquiera, o de cualquier hombre de Dios, o de cualquier siervo, profeta, por más ungido que fuera, nunca Mateo hubiera escrito: les voy a mencionar acerca de la genealogía. Solamente usted habla de genealogía si va a hablar de un rey, de uno que tiene derecho legal para ser rey. Cuando Mateo quiso mencionar, sigo avanzando, cómo Jesús enseñó su ministerio, se refirió entonces en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a enseñar, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza el primero de más de 50 menciones acerca del reino. Como ningún otro libro en la Biblia o ningún otro evangelio, Mateo se enfocó en hablar acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. Tantas parábolas, ilustraciones, solo una de ellas, porque sé que usted las ha estudiado y las hemos predicado, muchas de ellas. Mateo 20. Me encanta esta parábola, me gusta estudiarla. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquel hombre que pagó, aquel que llegó a las 5 de la tarde y le pagó lo mismo que el que comenzó a trabajar desde primera hora de la mañana. Y así sucesivamente usted va a encontrar varias parábolas y más de 50 menciones acerca del reino. Y todo porque la intención es clara en Mateo de presentar a Jesús como rey. Mateo 24, cuando habla de las predicciones y de las señales, incluso el 25 mejor, versículo 31, habla del juicio de las naciones. El 24 también, pero no lo quiero abrumar, porque creo que el punto se está dejando claro. No solamente lo demuestra, no solamente lo argumenta, no solamente sus enseñanzas y sus palabras de Jesús es en torno al reino, porque está presentando a Jesús como rey, sino que lo afirma en el evangelio y presenta a Jesús como el legítimo rey. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estoy leyendo el verso 31 del capítulo 25 de Mateo, dice: venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid. Entonces el rey, está hablando de Cristo, no solamente lo presenta, lo argumenta, sino que aquí lo confirma. Entonces dirá el rey
a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y sigue el texto. Muy bien, después de toda esta argumentación, vuelvo al capítulo 28. Porque toma mucho valor, entendiendo el enfoque de Mateo en torno al reinado de Jesús, lo que llamamos la gran asignación del rey. Eso le llamamos la gran asignación del rey. Porque Jesús dice que, Mateo relata que reunió a sus discípulos en un lugar alto. Se acercó a ellos y les habló y les dijo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya esa introducción enmarca que el que me va a hablar, la posición que Jesús me va a hablar, ya no es el Jesús de Galilea. Ya no es el Jesús sanador. Ya no es el Jesús profeta. Ya no es el enviado. Ya no es el ungido solamente. Ya no es el amigo, el cercano. Ya no es el gran maestro, el gran rabí. Cuando Él me dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, se está presentando Jesús como el legítimo rey de las naciones. Aquí me está hablando incluso, aquí me está hablando un gobernador. El discurso que usted va a encontrar a continuación es el plan de gobierno de un gobernador. Creo que lo vean en ese enfoque. Si no, no me lo hubiera presentado de esa manera. Pero cuando Jesús se para, dice toda autoridad, repito la palabra autoridad, por ahí está, creo que una diapositiva que explica la palabra autoridad. La palabra exousia es dominio, ahí está, derecho legítimo, jurisdicción, la palabra jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad, dueño. Entonces Jesús está presentando como el derecho, como el legítimo, dueño de los cielos y de la tierra. Jesús está presentando con la autoridad y dice, yo tengo toda la jurisdicción real. Aquí no hay emperadores, aquí no hay reyes, acá yo soy el rey. Toda autoridad me pertenece. ¿Y en dónde? Preguntó alguien. En los cielos y en la tierra, en todo lo conocido. Bien dijo en Filipenses capítulo 2, porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre para que toda rodilla se doble. Delante, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí en Mateo 28, este no es un pastor el que se está levantando a hablar. Aquí no es un profeta el que está levantándose a hablar. Aquí no es un maestro el que aquí no es un gran evangelista, un gran hombre de dones. Aquí le está hablando el rey de los cielos y de la tierra, con toda la autoridad legítima. Entonces Él dice, 2 puntos. Esto es un discurso político, lo que hace Jesús. Todo discurso político, primera posesión, se posesiona el presidente, el gobernador. Y cuando se posesionan, acto seguido ellos presentan su plan de gobierno. Un plan de gobierno que promete aliviar todos los problemas de su región, de su territorio. Atender, subsanar, ser respuesta a las necesidades de un pueblo. Jesús entonces se presenta en el estrado proclamado como rey legítimo de los cielos y de la tierra, con todo el derecho legal. Le pertenece por la genealogía, por sus palabras, su enseñanza, su victoria en la cruz. Con todo ese derecho legítimo dice, muy bien, después de decirles que toda la potestad, les voy a hablar como rey. 2 puntos, presento mi plan de gobierno para la humanidad. Presento mi plan que va a solucionar los problemas de todas las naciones de la tierra. Presento el plan que va a solucionar desde el más grande problema hasta el más pequeño. Y todos los participantes de aquel discurso, expectantes, dijeron, ¿cuál es, señor gobernador? ¿Cuál es aquel plan de gobierno que va a solucionar todos los problemas? Id y haced metetes a todas las naciones. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he hablado.
Y afirma, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, mi gobierno no es de 4 años, mi gobierno no es una década, mi gobierno no es reelegible, es hasta el fin del mundo que mi plan de gobierno va a funcionar. Así que cuando usted ve el plan de gobierno, tiene que estudiarlo, porque literalmente, sin exagerar y sin desordenar la escritura, este es el plan de gobierno que atiende todos los problemas suyos y míos, desde el más pequeño hasta los problemas de las naciones de la tierra. Y se concentra en un verbo, en un mandato, en un imperativo: hacer discípulos, metetes. Lo primero que debo decir acerca de los discípulos, Mateo 10:25. Hay tantas explicaciones acerca de qué es un discípulo. Creo que la mejor la dio el mismo Rey de Reyes. Mateo 10:25. No sé si en la pantalla está. Creo que sí. Bástale. Jesús está definiendo, está dando una porción y define: bástale al discípulo ser. Ginomai. Bástale al discípulo, ojo acá, este es súper interesante y muy profundo. Dice: bástale al discípulo, díganlo conmigo fuerte, bástale al discípulo. ¿Cuál es la palabra? Ser. Una vez más, bástale al discípulo. Diga usted ser, fuerte, una vez más, bástale al discípulo. Una vez más, bástale al discípulo. La última, bástale al discípulo. Note que no dice bástale al discípulo a ser como su maestro. ¿Y por qué hace esa claridad y esa connotación? Usted que es un lector de la escritura sabe que Jesús no inventó la palabra discípulo. Esta palabra ya era muy común en la época de Grecia. En el mundo griego y por supuesto en el mundo romano, el discipulado, el hacer discípulos era común. Era lo más cercano a lo que nosotros llamamos las universidades o los colegios. Entonces, en aquel tiempo, eruditos que se ufanaban de su conocimiento o de manejar un arte, convocaban, abrían inscripciones y se acercaban personas para que les enseñaran a hacer su oficio y le pagaban un dinero. Y entonces el maestro se comprometía a enseñarles el arte o el conocimiento que ellos poseían. Les enseñaban, si eran acerca de la filosofía, entonces aparece el gran Liceo de Aristóteles. Ahí viene la palabra liceo. Caminaba por los patios de una vivienda y le llamaba a esa vivienda el liceo, y mientras él caminaba hacía sus disertaciones filosóficas. Les enseñaba cómo manejar la mayéutica, que le había enseñado supuestamente Sócrates y Platón. Y entonces los demás aprendían el arte de las preguntas, de la reflexión, de las conclusiones, de la tesis y de la antitesis, de la mayéutica. Entonces aparecía otro sabio y decía: yo, Pitágoras, le enseñaré acerca de los números y los astros y las constelaciones o los cálculos matemáticos. Y las personas se escribían. Ahora, ellos no se escribían para aprender a hablar como Pitágoras. Ellos no se escribían para pensar como Pitágoras o para comportarse como Pitágoras. No, querían el conocimiento, el hacer. Y así se había estandarizado en el mundo antiguo acerca de un discípulo. Un discípulo era uno que hacía como su maestro. Pero Jesús redefine el concepto y dice: no. Conmigo no se trata de hacer, conmigo se trata de ser. Bástale al discípulo genomai. Esa palabra genomai es la palabra que viene de gen, la misma palabra que viene de gen. Y esa palabra genomai, creo que en la pantalla también lo dice, habla de la transmisión de los caracteres hereditarios de una persona. Es decir, que el ser discípulo es heredar el carácter de Jesús. Un discípulo que es uno que tiene el carácter de Jesús, uno que es una copia de Jesús, no una imitación, sino una copia. Esto no tiene nada que ver con la prédica, pero se lo quiero decir. ¿Sabe usted qué es lo que hace que un discípulo sea una copia genuina y no una imitación barata? Las marcas. Solo, pastores, las marcas que usted carga son las que hace que usted sea una copia genuina de Cristo.
esas luchas, esas marcas en el ministerio, esas marcas en casa. Las marcas dicen, note esto, cuando Jesús resucita, esto es un paréntesis, me estoy desviando, pero el Espíritu alguien se lo quiere decir. Cuando Jesús resucita, cuerpo glorificado, cara glorificada, sus discípulos al punto que no lo reconocían, porque estaba glorificado. Ahora, ¿qué les dijo él para que lo reconocieran? Lo único que conservó fue las marcas en sus manos y las marcas en su costado. Ahora, no las heridas, conservó las cicatrices, marcas sanas, no llenas de materia y de pus, sino cicatrices. Las cicatrices del ministerio es lo que te dicen que tú eres un discípulo genuino de Jesús. Si tú no tienes marcas, no eres genuino. ¿Sabe yo cómo sé que esta agua es cristal? Tiene una marca. ¿Sabe yo cómo sé que este celular es de, creo que es un iPhone? Que tiene una marca. Y este micrófono Snacher, suena como a cerveza. Padre, Señor, ayúdanos. Santo. Pues lo crearon los monjes también, entonces ya veo que está asustado. ¿Sabe cómo sé que esta marca? Mire, porque tiene una marca. Por eso Pablo dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio, de Cristo, de la cruz. Y por eso dijo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las marcas no se esconden. Las marcas son lo que demuestran que uno es genuino. Un pastor que tiene marcas en medio de una división y ha permanecido y ha salido avante y le ha creído a Dios a pesar de la crisis, a pesar de la rebeldía de un hijo, a pesar de la rebeldía en familia, a pesar de una distorsión familiar, hasta un divorcio, un ministro que ha permanecido a pesar del luto, del COVID, de que familiares desaparecieron. Es uno que tiene las marcas de Cristo. Es uno que dice, donde otros se han rendido, yo he permanecido. Donde otros han vuelto atrás, yo permanezco firme. Las marcas no son excusas para volver atrás. Las marcas son trofeos de conquista que me dicen que he permanecido. Siéntase orgulloso de sus marcas. Pastor, pastora, necesitas tener marcas. Alguien está preguntando al Señor, ¿por qué Dios? Y esto es en serio, alguien está preguntando. En mi corazón, Dios le está hablando a alguien. Esto no es un chiste. Me gusta hacer chistes, pero este no. ¿Por qué Dios? Viniste a esta convención y le dijiste, a este congreso, y le dijiste, Señor, háblame. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto en mi casa y en mi ministerio? Si yo te he sido fiel. Esa fue la pregunta que le hiciste. Si yo te he sido fiel, ¿por qué me ha pasado esto? No lo entiendo. Y apertura acá, este brochazo, es el Espíritu diciendo, ¿sabes por qué? Porque necesitaba marcarte, porque solo las marcas te hacen un discípulo maduro y confiable, un discípulo genuino. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, y yo he orado para que tu fe no falte. Él debió haber orado y yo he orado para que no pases por el zarandeo. Jesús fue orar así. Pero Jesús dijo, no, usted va a pasar por el zarandeo. ¿Por qué? Porque es que el zarandeo te marca. Y cuando pases, saldrás marcado y con mayor fe. Listo. Entonces un discípulo es uno que es como Cristo, marcas y todo, eso es lo que es. Discípulo no es uno que simplemente hace, es un discípulo, es uno que es. Por eso la palabra genomai, ya le dije la palabra gen. Ahora, este concepto del discipulado, del ser discípulo como respuesta de los problemas, el gran plan de gobierno del rey para los problemas de la humanidad, no nacieron con Jesús. Usted lo sabe. Esto no fue que un día se lo inventó y apareció en la mitad de la palabra. Esto era el plan original. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y después en Génesis 1:28, cuando los bendice, dice, y los bendijo Dios y les dijo, ir y hacer discípulos. Solo que se los dijo en hebreo.
Acá está en griego, pero ¿cómo se los dijo allá en Génesis 1:28? Y ya ser discípulos. Ah, no, pero es que pastor no dice así. Sí, 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 es lo mismo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Acaso llenar la tierra de quién? De una cantidad de gente que eran iguales a ellos, y ellos se parecían ¿a quién? A Dios. Ahora alguien va a decir, pero se parecían a Dios. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen visible, hablando de Cristo, del Dios invisible. Y en el versículo 19 dice, porque en Él depositó, porque a Él le plació poner en Cristo toda la plenitud de Dios. En Cristo está toda la plenitud. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, allá en Génesis 1:26-28 es lo mismo que Mateo 18-20. Y de hacer discípulos, 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 discípulos. Ese siempre ha sido el plan de gobierno del Rey. El plan que soluciona todos los problemas, el plan que atiende todas las necesidades, que transforma, que cambia. El gran plan de solución es ir y hacer discípulos. Lo que pasa es que la iglesia lo ha visto es como un trabajo evangelístico del departamento de mujeres. Sí, de verdad. Entonces tenemos un área que se encarga de evangelizar, y entonces generalmente la dirigen las mujeres en la iglesia, y le hemos reducido el gran plan de salvación, de gobierno, de reestructuración, el decreto del Rey de los cielos y de la tierra, lo hemos reducido a un plan estratégico con unas metas durante el año en cada una de nuestras iglesias. Mire, le hago esta pregunta. Conforme las últimas noticias y estadísticas del mundo, no, ni siquiera, la hago más sencilla. Conforme a los últimos WhatsApp recibidos por las redes ministeriales, a las últimas revisiones que usted ha hecho de las Instagram y las demás redes que usted use, ¿usted cómo ve que el mundo está avanzando o mejorando o retrocediendo? ¿Usted cree que el mundo en la fe, incluso hablemos de un punto muy, porque pastor, ¿a qué se refiere? En la fe, a nivel de la espiritualidad, del conocimiento de Dios, ¿usted cómo piensa que el mundo está creciendo en la espiritualidad o retrocediendo en su conocimiento o espiritualidad de Dios? ¿Retrocediendo o avanzando? Dígame uno. Escucho retrocediendo. Pues las estadísticas nos contradicen. Las estadísticas de mayor avance del evangelio es en esta década. Me aterró ver, ¿sabe cuántos cristianos habían en África? Claro, guardando las proporciones, porque ha aumentado la población mundial. Guardando las proporciones, ¿sabe cuántos cristianos habían en África, Asia y Latinoamérica en el año 1900? 98 millones de cristianos. A hoy, traspolando, repito, las estadísticas, ¿sabe cuántos cristianos se contaron en el año 2020? 1.500 millones de cristianos. Pasamos de menos de 100 a 1.500. Misioneros en el mundo, ¿sabe cuántos habían en el año 1900? No llegaban a 5.000. Hoy en la fecha hay más de 500.000 misioneros en estas regiones. La Biblia, nosotros conocimos el primer texto original, Casidoro Reina, Cipriano de Valera, la Reina Valera que nosotros conocemos, primer texto original traducido. Se tardaron, hay más de 7.000 idiomas, y en el 60, en el 70 que salió la versión 1960, no llegaban a las 70 traducciones del original de la Biblia. Estoy hablando, en 1960 no habían más de 70 traducciones del texto original. A hoy se calcula que en el año 2033 del texto original se habrá traducido la Biblia a todos los idiomas para el año 2033. Etnias, lenguajes, todo el mundo tendrá una Biblia en su idioma original del texto original para el año 2023. Las cifras que me muestran que tenemos una fe que está avanzando, pero la realidad me muestra que estamos decreciendo. ¿Cómo es eso, pastor? Me sirven estas dos manzanas para poner este ejemplo.
Como no me ofrecieron nada, no, mentira, sí me ofrecieron. Entonces traje mi manzana, no, se me fue por empanada, dije, no, se me complica comer empanada ahorita. Y por la dieta, entonces estoy comiendo mucha manzana. Lo bueno de una manzana es que es nutritiva. Está buena, ¿no? ¿Quiere? Pero con un compromiso. Acá le da un mordisco. Venga y le da un mordisco acá. Venga. Ya me mandó. ¿Quién la mandó? ¿Cómo es su nombre, pastora? Venga, Gladys. Hágase acá al lado mío. Mire, una manzana es nutritiva. Es refrescante. Aparte es agradable. Llena. Es saludable. Va a compartir una manzana. Hágale un mordisco a ver cómo le va. Ay, pastor. ¿El plan era quitar mis dientes? Mire. ¿Por qué no la pudo comer? Porque está muy dura. Está muy dura. No, porque es de mentiras. De antojada le pasó, allá dijo la hermana. Eso le pasa por antojada a Gladys. Padre, perdona a Gladys, Señor. No, gracias, pastora. Me dice, casi me bajo un diente. Tranquila que el pastor Gerardo le hubiera pagado la endodoncia, ¿cierto, pastor? La cumbre lo paga. Mire, no es que es ficticia, es de Icopor. Hasta me la dañó, ya no la puedo usar para otro ejemplo. Le metió un bocado bravo, hermana. Está desesperada, oiga. Vamos a acabar rápido porque temas de hambre. No, tranquila, ya entendí el subliminal, pastora, ya me quedó claro. Mire, ¿por qué le puse el ejemplo de la manzana? Así es nuestra fe. ¿En qué sentido? Me hace pensar en Mateo 8 y Mateo 15. Se encuentra en Mateo 8 y Mateo 15 la historia del centurión romano y en Mateo 15 la historia de la mujer sirofenicia. De Ciro y Tidón, sirofenicia. De Jesús menciona en aquellos dos apartados. Cuando ve a estos dos grandes hombres, usted conoce la historia y esa gran fe, le dice, oh megapistos, o megapistis, es gran fe, o nunca he visto una fe como estas. Eran hombres y mujeres con mucha fe, le creían a Dios, una espiritualidad alta, le creían sus palabras, incluso como nadie más le creía. Convencidos de que Él tenía el poder para sanar, solo enviando su palabra al centurión que estaba paralítico en casa. Convencido de que Él simplemente diciendo la palabra, aunque fuera una migaja, podía liberar a la hija de aquella mujer que decía que estaba endemoniada. Gran fe, y Jesús se maravilló de la fe del centurión romano y de la mujer sirofenicia. Sin embargo, ¿de qué le sirvió esta fe al mundo? Fue una fe valiosa, sí, una fe importante, sí, pero una fe que no trascendió. ¿Cuántos discípulos hizo el centurión? Es más, el descarado dijo, no soy digno que entres en mi casa. O sea, ni siquiera estoy dispuesto a cambiar mi casa para que entres. Y tampoco la verdad me interesa que cambies mi casa. Solo estoy interesado, tengo una gran fe para que hagas un gran milagro, pero mi casa está ahí. Y la verdad me da pena contigo. Tú vas a llegar a mi casa, vas a encontrar los tupamaros, vas a encontrar por una ficha de la chica águila, vas a encontrar por otros para hartando, otros para tomando, lo que los tupamaros, no, un desorden. La verdad, qué pena con usted, Señor, no soy digno, a mi casa no lo llevo. La verdad, tampoco estoy interesado que la cambie. O sea, hablando en esto, solamente diga la palabra, que yo sé que usted tiene el poder para hacerlo. Este gran centurión romano tenía una gran fe, pero una fe que no trascendió. Con respeto lo digo, una fe irrelevante. No cambió a nadie, no discipuló a nadie, no reflejó a nadie. ¿Usted se imagina a este hombre siendo un discípulo de Jesús? Lo que este hombre hubiera hecho en el Imperio Romano. Una locura. Y Ciro y Tidón, ella era una descendiente de lo que llamamos una Jezabel. De esa región era Jezabel. Gran fe. Ahora, le pregunto, ¿usted sabe cómo se endemonió esa niña? Porque cuando ella dice, mi hija está grave, el texto que usa en el original no es para una mujer madura o una niña prejuvenil, es para una persona de edades de 5, 6, 7 años.
Cuando ella dice, Señor, en mi casa tengo a mi hija endemoniada, por favor, sánala, libérala. Y yo me puse a pensar, una niña de 5 años, ¿cómo endemonió una niña de 5 años? Ella no puede decir, no, es que la inseguridad demoniera, eso está muy bravo, eso uno sale a comprar la leche y me endemonié. No, si usted viera es que uno ya no sabe, no, eso es un peligro la demoniera que hay por todo lado. No, esa mujer tuvo que endemoniarse. Su hija, ¿cómo? Su mamá abriendo puertas de brujería y hechicería. Su mamá abriendo, y claro, era una región de brujería. Tenían Jezabel, venían de ese combo de baales, de idolatrías, de brujería, de hechicería, y abrió puertas para que una niña de 5 terminara endemoniada. Y ella le dice, Señor, di la palabra que mi hija sea libre. Pero seguirte, como que hasta seguirte no. Y pues como discípula y discípula tampoco. O sea, con la palabra, con eso me basta. ¿Te imaginas esta mujer donde hubiera sido una discípula de Jesús? Lo que hubiera hecho en toda esta región de Tiro y Sidón. Lo que hubiera transformado. Como si lo hizo el endemoniado gadareno. Sin fe, embolatado. Déjame ir contigo, yo quiero seguirte. Esa era una declaración de yo quiero ser tu discípulo. Le digo, no, tranquilo. Vaya y predique, vaya y haga, vaya manifieste lo que ha visto, hágalo. Discípulos. Entonces, tenemos una iglesia con una hermosa, se ve brillante, pero no trasciende. Somos muchos los cristianos en el mundo. El problema es que no somos discípulos, no reflejamos a Cristo, no actuamos como Cristo. Yo hice la prueba cuando el Señor comenzó a hablarme esto en las consejerías, y personas que venían a mí me decían, pastor, tengo tal problema, tengo tal, pero unos problemas de unas magnitudes. Yo dije, bueno, yo voy a aplicar esta fórmula a ver si funciona. Esto hay que validarlo. Esto lo creo, pero hay que validarlo. Y mi consejería durante mucho tiempo es, sean discípulos. Pastor, pero no, es que usted no me entiende. ¿Yo qué hago? Mire esta decisión, hago un consejito más profundo, colabóreme. Le dije, no, mamita, es que yo no tengo una bola, yo no leo chance, yo hasta allá no llego. Yo leo es Biblia. Y la Biblia me dice es que conviértese en una discípula. Si usted convierte en un discípulo, se le solucionan todos los problemas de su casa, de su familia, de su vida. ¿Será, pastor? Yo dije, haga la prueba. Haga la prueba. La gente comenzó a hacer la prueba. Y venían a mí. Oiga, pastor, usted verá, cambió todo. Yo no le puedo creer, cambió todo. Y hasta yo mismo decía, no le creo. O sea, de verdad funcionó. Sí, pastor, usted viera, mire. Yo comencé a reflejar a Cristo en mi casa. Me decía una mujer, tenía un problema con su esposo, tenía un problema con sus hijos. Ella venía para que orara, para que al muérgano al desgraciado le ayudara, y a los hijos también. Y me dijo, pastor, mire, yo cambié. Yo comencé a reflejar a Cristo. Comencé a vivir para Cristo. Y ya les voy a explicar para terminar qué es eso. Y comenzó a hacerlo. Sus hijos comenzaron a ver una mamá diferente. Comenzaron a ver una autoridad diferente en ella. Comenzaron a ver un poder diferente en ella. Y cuando ella comenzó a cambiar, su casa comenzó a cambiar. Cuando el esposo comenzó a cambiar, su casa comenzó a cambiar. Cuando los pastores, no me lo va a creer, sé que aquí no pasa, pero me he encontrado pastores que no son discípulos. Semana pasada estaba predicando en otro país, y un pastor al final se me acercó y me dijo, pastor, ore por mí. Llevo 15, 20 años de pastoreado y yo no soy un discípulo. Soy grosero, soy malgeniado, soy altanero. Yo no soy un discípulo, yo no reflejo a Cristo. Y lloraba con su esposa. Y le miraba a la esposa y decía, sí, el desgraciado no refleja a Cristo. No, de verdad. Pues yo comencé a orar por él y dije, Señor, y el Espíritu me mostró que había violencia en casa. Y le dije, mujer, tus oraciones han sido escuchadas. El Espíritu me dijo, dile que cuando ella estaba orando, mientras padecía violencia familiar, intrafamiliar, Dios estaba escuchando sus oraciones. Y le dije eso a esa mujer. Y yo dije, no, aquí me mete una cachetada, alguna vaina del marido. No, el hombre se postró y ella cayó de rodillas y dijo, sí, gracias Dios, gracias. Es verdad, no reflejan a Cristo. Alguien pregunta, ¿y cuál es el carácter? Usted también lo ha predicado, Gálatas 5, 22 y 23. Es la mejor. Hay más seguramente, pero por lo menos comience por esos 9 virtudes o características de lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo me imagino, ¿cuántos cristianos somos en Colombia, Pastor Gerardo? ¿Podemos ser cuántos? ¿8, 7, 6, 10? Póngale 5, de 50 al 10%. ¿Se imagina que si fuéramos 5 millones de discípulos y no solamente de creyentes? Porque es que tenemos mucho de esto. Sí, tenemos fe, pero una fe que no trasciende. Una fe pero echamos madrazos. Una fe pero que no paga impuestos. Una fe que en el pico y plata, Señor, hazme invisible, que no me vean. Esa es la, para eso, ¿de verdad? Para eso usamos la fe. Yo cuando pastores, no, le estoy orando al Señor que me revele la clave del wifi del vecino. Necesito la clave, revélame la clave del wifi. No, páguela, varón. No, con fe. ¿Sabes la fe? ¿De verdad? Usted se ríe porque lo ha hecho. La pastora Marta ya ahí no se rió más. Una fe intrascendente, una fe que nos revela. Mire, le hago el test. Este test no falla. ¿Sabe usted cómo sabe si es discípulo o discípula de Dios, de Cristo? Pregúntele a su esposo si está ahí sentado, o pregúntele a su esposa, o disimule, ¿no? Disimule. Si la cosa está complicada, disimule. Dígale, es que no me estoy indispuesto. Pero si se atreve y se arriesga, pregúntele, amor, ¿tú ves a Cristo a través de mí? Y no se asuste por la respuesta. Y no lo vaya a cachetear acá, por favor, no cacheteen a nadie acá. Y aún más, pregúntele a sus hijos, esos no fallan. Pregúntele a sus hijos, si su esposa usted la tiene pellizcada, ¿yo reflejo a Cristo? Sí, amor, gracias, sí. Bendito sea el Señor, sí. Pero usted quiere ser certero, pregúntele a sus hijos. Llámelos esta tarde. Al hijo, yo reflejo a Cristo. Cuando tú me ves a mí, ves a Cristo. A ver qué le dicen sus hijos. No se exponga con los colaboradores de la iglesia, que se puede llevar una gran sorpresa negativa. Hasta allá no llegue, porque pues la dignidad ante todo ministerial. No vinimos tampoco para tirarnos la dignidad, no, tampoco hasta allá, pero pregunte, o sea, si usted es osado, pues ya si quiere ser valiente y hasta medio suicida o kamikaze, pues pregúntele también a la iglesia, pero pues la cosa puede terminar mal. La cosa puede terminar mal. Miren, para ir terminando. Me encanta porque dice más, el fruto del Espíritu es. Alguien dirá, pero es que Cristo ya no está hoy. ¿Cómo voy a ser discípulo de Jesús? ¿Cómo voy a reflejarlo a Él? Ese es el plan. Es el plan de salvación, es el plan de reestructuración, de transformación, de cambio. A mí me encanta el tema del discipulado. Pero nosotros lo hemos vuelto algo tan pequeño que incluso le pregunto, ¿usted le ha pedido al Espíritu Santo que lo disipule? Porque generalmente ni oramos eso. Oramos por otro tipo de cosas, pero la principal y el mandato del gran rey, su plan de gobierno, y el Señor, hazme un discípulo tuyo. Estoy seguro que aquí hay personas que nunca en su vida de ministerio lo han orado. Nunca lo han pedido, nunca ni que lo han estudiado. No lo hemos estudiado. Mire, tenemos tanta confusión con el discipulado que nosotros le llamamos frutos a los resultados ministeriales. Estoy en y yo escucho conversaciones, no, es que este es un líder que da fruto. ¿Y a qué se refiere, pastor? No, ese multiplica, ese gana. Le digo, pastor, eso no son frutos. La Biblia no dice eso. Pues qué pena, ¿no? Pero pues va a la Biblia, pastor. Esos son resultados ministeriales, pero eso no son frutos. El fruto es solo uno y es el carácter. Usted habla de frutos, esta es una iglesia de fruto. Está hablando que es una iglesia de carácter, que sus miembros reflejan a Cristo. Cuando usted habla de una familia de fruto, un pastor de fruto, un ministerio de fruto, usted está hablando es de carácter, no de resultados. Váyase a los resultados, Mateo 7:22. En aquel tiempo algunos me dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y hasta profetizamos. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Está hablando de los frutos, porque en el versículo 20 y anterior dice: por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar fruto bueno, como tampoco puede un árbol malo dar un buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y en aquel día me dirás: Señor, Señor. Está hablando del fruto, y cuando habla del fruto no habla de obras, habla de carácter. La Biblia es muy en Juan capítulo 15, cuando nos habla que Él es la vid, que Él es la vid, nosotros el pámpano y el Padre el labrador, nos está hablando: el que permanece en mí, carácter, ese dará mucho fruto. No habla de obras, habla que reflejará a Cristo. Cuando usted mira un árbol de manzana que da fruto, usted dice: es que la semilla, ¿cómo era? ¿Una guanábana? Tenía que ser una manzana, porque el fruto habla de su genética. Juan 15 es de carácter, de fruto, no de obras. Bien, pero cerremos, que me emociona eso el discipulado. Mire, es el Espíritu Santo el que nos discipula. ¿Quién es nuestro gran discipulador? El Paracletos, el Consolador. Creo yo, por la Escritura, claro está. Puedo que esté equivocado. La verdad es que generalmente estoy equivocado. Pero por la Escritura puedo afirmar que la gran obra del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. La gran obra del Espíritu Santo no son los milagros o las señales o las maravillas. Es más, esa es la consecuencia de un verdadero discípulo. La consecuencia. Las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y claro, pues que serán discípulos genéticamente iguales, lo reflejaban a Él, parecidos a Él, pues cómo no iban a hacer las obras de Él. Era la evidencia. Pero el orden está: primero me reflejas en carácter, te formas, te rindes, te sometes y después me manifiestas. Ese es el orden del Espíritu. Y aquí yo encuentro una gran reflexión. Todos nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Lo tenemos. Incluso las denominaciones que dicen no tenerlo, también lo tienen, para que afinen. Todos lo tenemos, claro. Porque usted va a la Escritura. Juan 14. Por ejemplo, sin ir tan lejos. Juan 16:8, comencemos por ahí. Él los convencerá, hablando más en el versículo 7, recuerden que dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no le enviaré, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, os convencerá, el versículo 8, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Todos nosotros, cuando comenzamos a ser confrontados, cuando la persona comienza a ser transformada, es a causa de la predicación de la palabra. ¿Y quién es el que lo está uno convenciendo? Ahora, si usted ha entrado, si usted cree que lo han convencido para comprar, cuando lo convencían a uno para comprar esas grandes enciclopedias que le tocaron en la puerta el sábado en la mañana, si usted, la Lexus, esa, ¿cómo se llama? La Lexis. Si usted cree que lo convence cuando usted entra a un Jumbo para que saque la tarjeta de Jumbo y lo acosa a esa niña que lo persigue allá hasta las carnes, usted va escondiendo, ya no sabe para dónde más coger, porque toda la tarjeta que y se le camufla a uno, y uno no quiere decir mentiras, no, que yo ya la tengo. Uno le da pena decir. Quiero que piense cómo convence el Espíritu Santo. Agarra una lora, eso es una lora. Mire, si usted pensaba que su esposa daba lora, es porque no conoce al Espíritu Santo. Ese sí sabe dar lora. Ese lo agarra uno. A mí me agarró 14 años de lora. Yo que no quiero saber nada de usted. Bueno, tranquilo. Al otro día vuelve a golpear. Que venga, que por aquí hay que presentarle al Señor Jesús. No, hombre, no quiero saber nada de usted. Bueno. A la media hora, venga, que es que vengo a presentarle algo al Señor, que no quiero saber de Jesús. 14 años convenciéndome. Drogas, caminé yo en vicios, alcohol, excesos. Denle dando lora. Yo no estoy aquí por virtud, es Él el que me convenció. Y todos los que conocemos de Cristo, hay uno que es el que ha hecho la obra.
No es nuestra gran predicación. Es el Espíritu Santo que los venía convenciendo y convence y convence. Es decir, lo tenemos. Ahora, según Juan 3, ¿quién es el que nos hace nacer de nuevo? ¿Se acuerdan en Juan 3:6? Es el que no naciere de agua y de espíritu. Lo que no es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Entonces nos convence, pero una vez nos convence, nos hace nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 es el que nos hace nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no solo eso, Efesios 1:13 es el que me sella como posesión de Dios. Dice, con el cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces me convence, me hace nacer de nuevo, me hace una nueva criatura, me sella como posesión de Dios. Pero Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa palabra enseñar es instruir en el original. Él os instruirá en todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente me hace nacer, me convence, me hace nacer de nuevo, me forma una nueva criatura, me sella, sino que ahora me instruye y me enseña todas las cosas de Jesús. Pero ahí no para. Romanos 8:14 me guía, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahí no para. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, en mi debilidad no solamente me guía cuando las cosas están bien, sino que aunque estoy débil y fracasado y tirado y decepcionado, o con marcas o con heridas, me ayuda, nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Primera de Pedro 1:2 me santifica. Dice, según la paciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Romanos 1:8, la que más nos gusta. Y recibiréis poder, me da poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 8:11. Incluso, no sé si usted sabía, pero el Espíritu Santo es el que lo va a resucitar. Y a los que ya murieron, a ellos los va a resucitar. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Forma el carácter, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ya lo leímos, 22 y 23. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, nos anhela? Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En otras palabras, todos, aunque aún gente no lo reconozca, denominaciones no lo reconozcan, todos tenemos al Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo tenemos, pero no lo conocemos. No lo conoces como tu discipulador. No lo conoces como tu mentor. No lo conoces como tu escultor. No lo conoces como el que te rinde. No lo conoces como el que te enseña y el que te guía. Nuestras oraciones al Espíritu se reducen generalmente a decirle: úsame, manifiéstate, sana, libera, restaura, respáldame. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Cuando su asunto, su asignación, su devoción, su enfoque es formar a Cristo en ti. Lo tenemos, pero no lo conocemos. Lo buscamos, pero para usarlo. Es el Espíritu. Su presencia está en este lugar. No es porque lo pueda sentir, es porque le apasiona a él hablar de esto. Lo poco que lo conozco, quisiera conocerlo más, le soy honesto. Pero cuando se habla del carácter de Cristo y de formar a Cristo,
Él se emociona y comienza a tocar los corazones. Comienza a taladrar tu mente. Comienza a incomodarte, comienza a cuestionarte, comienza a saturarte de su presencia. Comienza a envolverte, comienza a sanar, a quitar y a silenciar mentiras y a gritar la verdad de Cristo. Oh Espíritu de Dios, ya en esta hora final, toca, Espíritu Santo, a tus hijos en esta hora. No el toque de la unción, no solamente el toque de un fuego de tu Espíritu. Tócanos, comenzando por mí. Yo necesito ser discipulado por ti. Yo necesito más de ti. Tú conoces mi debilidad, que solo anuncia mi necesidad de ti. Te necesito. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que vuelva la comunión, la intimidad contigo. No una oración solamente para que nos uses antes de un servicio. No una oración para que bendigas un campamento, un congreso. Una oración continua, una comunión continua, donde te digamos: forma de mí a Cristo, forma el carácter de Cristo en mí, no apariencias. Que podamos decir, como dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Oh Espíritu de Dios, nuestro discipulador, nuestro ayudador, nuestro paracletos, nuestro abogado, envuelve a tus hijos en esta hora. Confronta lo que hay en ellos, lo que hay en mí, que no es de Cristo. Confronta en nuestro mensaje lo que hay que no es de Cristo. Conforma en nuestro carácter lo que no es de Cristo. Santifícanos, límpianos. Un llamado final. Miren acá un segundo. Un llamado final. Oramos, pensamos que el Evangelio nos va a convertir en mejores personas. Muchas veces le dije: Señor, cámbiame, conviérteme en una mejor persona, un mejor esposo. No soy buen esposo, no soy buen hijo, no soy un buen padre. Cámbiame. Y Él me corrigió y me dijo: David, no ores más así. El Evangelio no se trata de hacer mejores personas. Ni lo enseñes, ni lo prediques, ni me lo pidas. Ah, no, Señor, me dijo: no. El Evangelio original siempre se ha tratado de lo mismo. No es de sacar lo mejor de ti, es de formar a Cristo en ti. Es diferente. Como consecuencia, cuando te vean a Cristo en ti, seguramente tus hijos te dirán que vas a ser un mejor padre. Seguramente tus padres te dirán que eres un mejor hijo, y seguramente tu esposa te va a decir que eres un mejor esposo. Pero siempre recuérdalo, nunca se ha tratado de ti. Es Cristo formado en ti. Cristo formado en ti. Pablo le enseñó en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 1: sean imitadores de mí como yo de Cristo. En Efesios 5:1 escribió y también dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro gran derecho de hijos es tener la genética, es lo que nos debería deleitar y fascinar y agradecer. Hechos a su imagen.
quiero orar y que usted lo pueda hacer públicamente, para el Espíritu, no para mí. Que le diga: Espíritu Santo, de aquí en adelante quiero que nuestra relación sea la que tú siempre soñaste, trabajando tú en mí, revelándome a Cristo, enseñándome al Padre, formándola en Él. No el mejor pastor, no la mejor iglesia, no el mejor elocuente comunicador o administrador. A Cristo en mí. Esas personas que aceptan ese desafío, solo esas personas, quiero que pasen aquí adelante y que le digan al Espíritu Santo: aquí estoy y me rindo delante de ti. Si sabes que Dios te está convocando, oh Señor, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. dile: Señor, perdónanos. Nos hemos distraído, a veces no de mala fe, Señor, las ocupaciones. Pero perdónanos, perdóname cuando no te reflejo. Perdóname cuando la ira, el mal genio, la pereza, el orgullo, la soberbia, la mentira. Espíritu de Dios, te necesito. Eres tú el que me ayuda en mi debilidad. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Señor, somos un puñado de hombres y mujeres que hemos decidido, tú nos has convencido, nos has llamado y hemos aceptado la vocación de servirte, de vivir para ti, Señor. Y hoy te decimos, nos rendimos una vez más, como el día aquel que nos llamaste. Tu palabra dice en Marcos 3:14 que escogiste a 12 para estar contigo primero y después para enviarlos a predicar. Tú nos llamas a la comunión. La genética de Cristo se transfiere a través de la intimidad y de la comunión. La genética, el carácter de Cristo no se transmite en un salón de clases. Es a través de la intimidad, de la comunión, de pasar tiempo contigo, no pidiéndote señales, milagros y prodigios, oyendo tu corazón, sumergidos en tu palabra. Espíritu Santo, nos rendimos delante de ti en esta hora. Nos rendimos en el nombre de Jesús. Es la comunión, es la comunión. El gran llamado del Rey es una invitación a la comunión con el Espíritu. Dile: anhelo conocerte una vez más, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Sé que te tengo, pero no te conozco lo suficiente. Anhelo siempre estar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Mas yo sé que he fallado. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Padre, oro por mis compañeros de ministerio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, son tantas las cargas, las luchas. Tú eres nuestra recompensa. Tú eres nuestro deleite, Espíritu de Dios.
Oh, shit.